John Wayne Gacy, conocido como Pogo el Payaso, es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Su vida y crímenes han sido objeto de numerosos libros, documentales y análisis psicológicos debido a la naturaleza perturbadora de sus actos y la dualidad entre su imagen pública y su vida privada. Una infancia turbulenta. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine Robinson. Desde una edad temprana, Gacy sufrió abusos físicos y psicológicos por parte de su padre, un alcohólico que lo menospreciaba constantemente, llamándolo marica y niña, debido a su falta de interés por los deportes y su salud frágil. Estas humillaciones marcaron profundamente a Gacy, quien buscaba desesperadamente la aprobación paterna sin éxito. En la adolescencia, Gacy sufrió varios problemas de salud, incluyendo un desmayo recurrente y una afección cardíaca que lo dejó postrado en cama durante largos periodos. Esto lo alejó aún más de su padre, quien lo consideraba débil y lo acusaba de fingir sus enfermedades. Además, Gacy fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia, un trauma que nunca compartió con nadie por miedo a la reacción de su padre. Gacy Jr. intentó graduarse infructuosamente. Acudió a 4 escuelas secundarias, pero sus intentos no dieron resultado. Por lo cual buscó mudarse a Las Vegas en busca de trabajo. Allí trabajó de conserje en la funeraria Palm Mortuary. Parece que su oficio no le llenaba lo suficiente, así que cuando obtuvo los ahorros óptimos, dejó Las Vegas y su trabajo para marcharse de vuelta a Chicago. La construcción de una imagen respetable. A pesar de su problemática infancia, Gacy logró construir una vida aparentemente normal. No pasaría demasiado tiempo hasta que Gacy encontrase el ámbito donde sobresaldría. Y es que Gacy sintió la llamada del mundo de los negocios, matriculándose en el Northwestern Business College. En este aspecto, Gacy adquirió las aptitudes necesarias que harían de él un vendedor nato. Una labia y una capacidad de convencimiento notables hicieron que Gacy ascendiese rápidamente en el escalafón laboral. Cuando John se graduó, en 1964, se mudó a Springfield, Illinois, donde trabajó como gerente de una zapatería. Ese mismo año se casó con Marlene Mears, cuya familia era dueña de 3 franquicias de restaurantes Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa. Gracias a esta conexión, Gacy se mudó a Waterloo y comenzó a trabajar como gerente en los restaurantes de su suegro. En Waterloo, Gacy se integró rápidamente en la comunidad. Se unió a grupos cívicos y sociales como los Jaycees, donde demostró ser un miembro entusiasta y ambicioso. Organizaba eventos, trabajaba largas horas y se ganó la reputación de ser un hombre trabajador y amigable. Sin embargo, esta fachada de respetabilidad escondía un lado oscuro. En 1968, Gacy fue acusado de sodomía contra un adolescente de 15 años llamado Donald Borges, hijo de un colega de los Jaycees. Aunque inicialmente negó las acusaciones, Gacy fue condenado a 10 años de prisión. Durante su encarcelamiento, su esposa solicitó el divorcio y obtuvo la custodia total de sus 2 hijos. Mientras estuvo en prisión, Gacy demostró un comportamiento ejemplar. Participó en programas de rehabilitación, se convirtió en cocinero y ganó la confianza de los guardias. Esta buena conducta le valió la libertad condicional en 1970, tras cumplir solo 18 meses de su condena. El renacimiento de Gacy en Chicago. Gacy fue liberado en 1970 y regresó a Chicago para reconstruir su vida. A partir de entonces otro momento de relativa calma llegó a su vida. Gacy se mudó con su madre en Illinois durante 4 meses y volvió a buscar una estabilidad laboral. En primer lugar trabajó como chef en un restaurante. Tiempo después comenzó un negocio como contratista en el sector de la construcción conocido como PDM Contractors.
Parece que en esa época tuvo varios episodios depresivos relacionados con la muerte de su padre, quien falleció mientras él permanecía en prisión. Sus anhelos adolescentes volvían a su memoria y lamentaba profundamente no poder haberse reconciliado con su padre y despedido de él. En 1971, compró una casa en el número 8213 de West Somerdale Avenue, en el suburbio de Norwood Park, y se casó por segunda vez en 1972 con Carol Hough. En 1971 volvió a ser protagonista de otro escándalo. Fue acusado de nuevo de intento de violación por otro joven, pero en este caso Gacy salió indemne ya que el joven no se presentó a declarar. Al año siguiente sucedió un episodio similar, puesto que otro joven lo acusó de abusar de él en su coche, a donde Gacy atrajo al joven haciéndose pasar por sheriff. Nuevamente, se retiraron los cargos. Con su propia empresa en marcha, PDM Contractors, que se especializaba en trabajos de construcción y remodelación. Este negocio le permitió contratar a jóvenes trabajadores, quienes a menudo eran víctimas vulnerables que no serían extrañadas de inmediato. Gacy también se involucró en actividades comunitarias. Solía organizar eventos y fiestas en su barrio, y participaba asiduamente en la vida social de su distrito. Acudía a los hospitales para hacer reír a los niños e incluso participó brevemente en política al formar parte de la campaña del Partido Demócrata de su distrito. Tan involucrado estaba a este respecto que llegó a entrar en contacto con la primera dama Rosalynn Carter. A ojos del público, Gacy era el ciudadano norteamericano ejemplar, aunque tan solo fuese en apariencia. Sus fiestas temáticas fueron memorables y en alguna de ellas llegó a reunir cerca de 300 personas. Ciertamente, sus invitados continuaban percibiendo el extraño olor procedente de la casa de Gacy, pero nunca sospecharon nada. Una de sus más notorias fue su papel como Hugo el payaso, un personaje que creó para animar fiestas infantiles, desfiles y eventos benéficos. Vestido con un colorido disfraz y maquillaje, Gacy se presentaba como un hombre carismático y generoso, ganándose la confianza de su comunidad. Durante este periodo continuó manifestando esa doble vida que también sabía manejar, pues no despertó ninguna sospecha entre sus nuevos vecinos aun habiendo estado en la cárcel. Aunque su terrible secreto casi quedó desvelado. El matrimonio Grexas, vecinos de Gacy y entre los que existía una relación cordial y afable, percibían una extraña pestilencia que emanaba de la casa de Gacy cada vez que le visitaban, aunque Gacy les convenció de que el olor procedía de los espacios situados debajo de la casa, lo que era fácilmente atribuible a algún problema en el alcantarillado. En su círculo social, nadie sabía que Gacy era un delincuente sexual, aunque su esposa sí estaba al tanto de su estancia en prisión, pero decidió darle una oportunidad pensando que Gacy realmente había cambiado. En el ámbito laboral, Gacy era considerado como un vendedor astuto contra quien era difícil competir y un trabajador entregado. La foto con la primera dama de los Estados Unidos. En cuanto a la relación de Gacy con la primera dama, se refiere a un encuentro que tuvo con la esposa del presidente de los Estados Unidos en ese momento, Rosalynn Carter, en 1978. Gacy, que en ese entonces era un miembro activo del Partido Demócrata en Chicago, tuvo la oportunidad de asistir a un evento político en el que Rosalynn Carter estaba presente. En esa ocasión, Gacy logró tomarse una foto con la primera dama, lo que más tarde se convirtió en un dato macabro cuando se descubrió que él era un asesino en serie. Este encuentro no tiene una relación directa con los crímenes de Gacy, pero la foto se ha convertido en un símbolo inquietante de la capacidad de los criminales para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada respetable. La historia de Gacy y su interacción con figuras políticas como la primera dama de los Estados Unidos es un recordatorio de lo difícil que es identificar a los asesinos en serie antes de que cometan sus crímenes. El comienzo de los crímenes. El primer asesinato conocido de Gacy ocurrió en enero de 1972, cuando mató a Timothy McCoy, un joven de 16 años que había conocido en una estación de autobuses.
Daisy llevó a McCoy a su casa con la promesa de ofrecerle un lugar donde quedarse. A la mañana siguiente, tras un malentendido en la cocina, Daisy apuñaló a McCoy hasta matarlo. Después confesó que experimentar la muerte de McCoy le dio una sensación de control total, que lo obsesionó. A partir de entonces, Daisy perfeccionó su método de caza. A menudo atraía a sus víctimas ofreciéndoles trabajo en su empresa o simplemente invitándolos a su casa para tomar una copa. Una vez allí, los convencía de probarse unas esposas bajo el pretexto de mostrarles un truco de magia. Cuando estaban inmovilizados, Daisy los sometía a brutales torturas, los violaba y finalmente los estrangulaba con una cuerda. Este macabro ritual se repitió al menos 33 veces entre 1972 y 1978. El horror en el número 8213. La mayoría de las víctimas de Gacy fueron enterradas en el espacio de arrastre bajo su casa. El proceso de descomposición de los cuerpos generó un olor insoportable, pero Gacy lo atribuía a problemas de plomería o humedad. Cuando ya no quedó espacio bajo la casa, comenzó a deshacerse de los cuerpos arrojándolos al río Des Plaines. Algunas víctimas fueron torturadas durante horas antes de morir. Daisy disfrutaba infligiendo dolor y a menudo burlándose de sus víctimas mientras suplicaban por sus vidas. Utilizaba objetos como antorchas, botellas y dispositivos improvisados para intensificar su sufrimiento. Además, mantenía trofeos de sus crímenes, como ropa, anillos y otros objetos personales de sus víctimas. La caída de Gacy. El principio del fin para Gacy llegó en diciembre de 1978, cuando Robert Paías, un joven de 15 años, desapareció tras decirle a su madre que iba a reunirse con un contratista para discutir un trabajo. La última persona que lo vio con vida fue John Wayne Gacy. La policía comenzó a investigar y pronto descubrió el oscuro pasado de Gacy, incluyendo su condena por sodomía en Iowa. El 21 de diciembre de 1978, la policía obtuvo una orden de registro para la casa de Gacy. Durante el registro, encontraron evidencias incriminatorias, como anillos y ropa pertenecientes a jóvenes desaparecidos. Sin embargo, fue el macabro descubrimiento de los cuerpos enterrados bajo su casa lo que confirmó la magnitud de sus crímenes. En total, se recuperaron 29 cuerpos del espacio de arrastre y 4 más del río Des Plaines. El juicio y la ejecución. En 1980, Gacy fue llevado a juicio en Chicago. Durante el proceso, su defensa intentó argumentar que estaba loco y que no podía ser considerado responsable de sus actos. Sin embargo, los fiscales presentaron pruebas contundentes, incluyendo confesiones grabadas y testimonios de sobrevivientes. Además, los psiquiatras concluyeron que, aunque Gacy tenía rasgos de trastorno de personalidad antisocial, lo que significa que carecía de empatía y tenía una inclinación hacia el comportamiento criminal. Sin embargo, él mismo afirmaba que sus crímenes eran una necesidad y que no podía detenerse, por lo cual era plenamente consciente de sus acciones. Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y sentenciado a muerte. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, mostró poco arrepentimiento por sus crímenes. Se dedicó a pintar, produciendo una serie de cuadros que incluían imágenes de payasos, cráneos y otros temas inquietantes. Estos cuadros se convirtieron en objetos de colección controvertidos tras su ejecución. El 10 de mayo de 1994, después de pasar 14 años en el corredor de la muerte, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Menard, en Illinois. Durante su juicio, se reveló que a menudo las víctimas eran enterradas en posiciones inusuales, lo que demostraba la naturaleza sadística de sus crímenes. El legado de Poubo el payaso. La historia de John Wayne Gacy sigue siendo una de las más perturbadoras en los anales del crimen. Su habilidad para mantener una doble vida, como un ciudadano modelo y un asesino despiadado,
ha inspirado innumerables debates sobre la psicología del mal y cómo alguien puede ocultar tan oscuros secretos a plena vista. Su historia es un recordatorio inquietante de la fragilidad de la confianza humana y la necesidad de estar siempre atentos a las sombras que acechan tras las máscaras más sonrientes. Espero que esta historia te haya gustado. Este canal te invita a suscribirte. Somos Ecos de la Eternidad.